Hoy vamos a sumergirnos en uno de los escritos cristianos más antiguos y, la verdad, uno de los más directos, la Epístola de Santiago. Queremos entender su mensaje central sobre lo que significa tener una fe que sea, que sea real, que se pueda tocar. Y todo empieza con una pregunta que seguro que ha rondado la cabeza de muchos, ¿verdad? ¿La fe es simplemente algo que se siente por dentro? ¿Una convicción personal y ya está? ¿O es algo más? Pues bien, para buscar una respuesta, vamos a ir a una fuente de un valor histórico increíble. Estamos hablando de un texto que se escribió allá por el año 45, lo que lo convierte, muy posiblemente, en el primer libro del Nuevo Testamento que se puso por escrito. Casi nada. ¿Y quién firma esta carta tan directa? Pues ojo, porque no es uno de los apóstoles que se llamaban Santiago. Es una figura aún más central, Santiago, el mismísimo hermano de Jesús. Él acabó siendo el pastor, el líder de la influyente primera iglesia de Jerusalén. Venga, pues entremos en materia. Lo curioso es que Santiago no empieza con teología abstracta ni con grandes discursos, no. Empieza con algo muy real, muy del día a día. ¿Cómo se demuestra la fe de verdad cuando la vida se complica? Entonces, si la vida aprieta, ¿qué hacemos? Santiago nos da una especie de manual de instrucciones. Lo primero, una actitud que choca, la verdad. Considéralo pura alegría. ¿Por qué? Porque esas pruebas, dice, fortalecen nuestra paciencia. Lo segundo, una acción clave, pedirle a Dios sabiduría para saber cómo actuar. Y esto es crucial, hacerlo con una fe total, sin dudar. Y para que entendamos por qué insiste tanto en no dudar, usa esta imagen, que es potentísima. Dice que quien duda es como una ola en el mar, a merced del viento, sin rumbo fijo. Una mente así, dividida, es incapaz de aferrarse a nada. Ahora, atención, porque aquí hay una distinción súper importante. La palabra que se usa en el original puede significar dos cosas muy distintas. Por un lado está la prueba, como un examen que Dios permite para que nuestra fe crezca. Pero por otro está la tentación para hacer el mal. Y Santiago es tajante. Eso nunca viene de Dios. Eso, dice, nace de nuestros propios deseos. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero corazón del mensaje de Santiago. Aquí es donde aborda esa relación que para él es inseparable, la que hay entre lo que uno cree y lo que uno hace. Esta frase es probablemente la más conocida y la más demoledora de toda la carta. Una fe que no se traduce en acciones, que no tiene obras que la respalden, está muerta. Ojo, no dice que no exista, dice que no tiene vida, que no sirve para nada. Para que no quede ninguna duda, Santiago nos presenta un contraste brutal entre dos formas de creer. Una es la creencia pasiva, un simple estar de acuerdo con una idea. Y el ejemplo que pone es tremendo. Hasta los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Pero eso no es fe que salva. La fe activa, en cambio, es una confianza tan real que, inevitablemente, cambia cómo vives. Y nos pone el ejemplo de Abraham para que veamos cómo funciona esto en la práctica. Primero, Abraham cree en la promesa de Dios. Segundo, esa fe lo lleva a actuar, a estar dispuesto a ofrecer a su propio hijo. Y tercero, es esa acción la que demuestra que su fe era de verdad. En ese momento su fe, dice Santiago, se perfecciona, o sea, se completa. Y por si alguien piensa, bueno, claro, es que Abraham era Abraham, Santiago nos saca otro ejemplo totalmente distinto. Rahab, una prostituta de Jericó. Su fe en el Dios de Israel la llevó a jugarse la vida escondiendo a los espías. Fueron sus obras las que demostraron la realidad de su nueva fe. Claro, aquí surge la gran pregunta. Pero, ¿esto no contradice al apóstol Pablo, que siempre dice que somos salvados solo por la fe? Pues no, en absoluto. Son como dos caras de la misma moneda. Pablo se enfoca en cómo somos declarados justos ante Dios, solo por la fe. Y Santiago se enfoca en cuál es la evidencia de esa fe en nuestra vida. Ambos están de acuerdo. Una fe real, por narices, produce buenas obras. Bueno, y después de toda esta teología tan potente, Santiago se vuelve súper práctico. Empieza a hablar de las obras del día a día y arranca con una que tela marinera, el control de lo que decimos. Para que entendamos el poder tan desproporcionado que tiene la lengua, usa tres metáforas geniales, una detrás de otra. La primera, la lengua es como ese pequeño trozo de metal, el freno, que se le pone en la boca a un caballo. Con esa cosita diminuta, diriges a todo el animal. La segunda imagen va en la misma línea. La lengua es como el timón de un barco. Es pequeño en comparación con el barco entero, pero es lo que marca el rumbo de toda la nave, incluso en medio de una tormenta. Y en la tercera imagen, esta es la más fuerte, la más peligrosa. La lengua es como una simple chispa. Una sola palabra, dicha sin pensar, puede provocar un incendio devastador que lo arrase todo.
controlar la lengua, para Santiago, es señal de una madurez espiritual tremenda. Vale, ya hemos hablado de controlar lo que decimos. Ahora, Santiago va a la raíz. ¿De dónde vienen nuestras decisiones y nuestras actitudes? Nos dice que básicamente hay dos tipos de sabiduría compitiendo y tenemos que elegir cuál seguimos. Y es que el contraste no puede ser más bestia. Por un lado, la sabiduría del mundo, que es egoísta, orgullosa y que siempre acaba generando conflictos y peleas. De hecho, Santiago llega a decir que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Por otro lado, la sabiduría que viene de arriba, que es todo lo contrario, pacífica, amable, misericordiosa y que produce cosas buenas. Y ya para rematar, Santiago nos hace un resumen de lo que él llama la religión pura y sin mancha. Y no tiene que ver con rituales complicados. Es mucho más directo. Es cuidar de los que nadie cuida, mantenerse íntegro moralmente, tratar a todo el mundo por igual, sin favoritismos, y lo más importante, hacer lo que se dice que se cree, no solo escucharlo y ya. Así que si tuviéramos que resumir todo el libro en una sola idea, sería esta. Una idea que es clara y, desde luego, un verdadero desafío. La fe de verdad no es algo que se queda encerrado en el corazón o en la mente. Es una realidad pública, visible, que se demuestra en cómo vivimos. Y claro, después de todo esto, la carta nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es imposible no hacerse para sus adentros. Si Santiago tiene razón y nuestras acciones son la prueba definitiva de lo que creemos, la pregunta es, ¿qué están demostrando nuestras acciones de cada día?